Hola estimados, ¿cómo están? Espero que muy bien, con muchas ganas de seguir aprendiendo y pues sobre todo entendiendo cada tema. Vamos en esta oportunidad con infección por Clostridium difficile. Está en el capítulo 161 del libro, de la última edición de Harrison, y vamos a comenzar con esto. Se trata de un paciente de 56 años de edad, masculino, internado en el servicio de medicina interna por una neumonía adquirida en la comunidad. Aunque este término de neumonía adquirida en la comunidad se está dejando de utilizar, según las últimas guías de la CDC, porque hay pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad, pero que los gérmenes pudieran ser los mismos de una neumonía intrahospitalaria. Por eso es que hay pacientes que pueden tener un Staphylococcus aureus metilcilinos resistente como causa de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Vemos aquí la radiografía. Evidentemente hay zonas radioopacas de bordes heterogéneos, aunque no se evidencia mucho el broncograma aéreo. Aquí tenemos otra zona, radioopacidad, y pues probablemente se trate de una neumonía focos múltiples. ¿Ok? Entonces vemos el paciente si tiene factores de riesgo para desarrollarlo. Aparentemente está sin factores de riesgo. Vemos la tomografía en la ventana pulmonar, donde se evidencia acá unas regiones con áreas de necrosis, zonas de consolidación en ambos lados, tanto en el derecho como en el izquierdo. Aparentemente aquí pudiera estar asociado a un derrame pleural bilateral. Pero a mí lo que me llama la atención son estas flechitas rojas. Está con tendencia a la necrosis, que está queriéndose formar microabscesos. Entonces, pues probablemente yo viendo la otra, explorando mejor esta ventana pulmonar, la ventana mediastinal, si se trata de una neumonía, pues probablemente yo lo catalogué como una neumonía necrotizante. Aquí hay zonas de área de vidrio deslustrado, inflamación y todo esto que es neumonía, ¿no? Pus. Obviamente el paciente debe tener la clínica para catalogarla como una neumonía. Bueno, el médico le prescribe, le indica ceftriaxona, pues está bien, porque está adquirida en la comunidad, cubriendo gram positivos y algunos gram negativos, la claritromicina para cubrir atípicos y clindamicina. Supongo le dan clindamicina por tratarse por estas zonas, tratándose de una neumonía necrotizante. Pero a nosotros lo que nos interesa es de que al quinto día de su internación desarrolla diarrea acuosa. El paciente, el motivo de ingreso no fue diarrea, sino que en su internación desarrolla diarrea. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cuántas veces? ¿Qué cantidad? Si tiene sangre, no tiene sangre, si tiene pus, si se asocia a tenesmo, cómo está, si hay otros signos y síntomas que se asocian a la diarrea, como dolor abdominal, aumentado la fiebre, etcétera, muchas cosas. Pero acá solamente nos dicen que es una diarrea acuosa 4 veces al día y sin sangre ni moco. Bueno, eso es interesante, pues sin sangre ni moco, pues para esto, ¿qué vamos a pedirle nosotros? Le pedimos un examen de un coproparasitológico para buscar parásitos, un coprocultivo, le buscamos antígeno o toxina, en realidad toxina para el Clostridium difficile, y pues pedimos examen en amebas en fresco, esos exámenes para ver cuál es la causa. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este tema. Acá lo que nos vamos a preguntar es cuál es la causa de la diarrea, cuál es el factor más importante de la diarrea, cuál es el tratamiento y cuál es la complicación peligrosa. Es decir, si este paciente yo lo dejo con la diarrea, obviamente se va a deshidratar, va a hipotensar, taquicardizar, puede llegar a una sepsis, un choque séptico, disfunción multiorgánica y muerte. ¿Ok? Por eso es importante diagnosticar, por eso la clínica es muy importante. La clínica es la madre de todo médico. Si un médico no tiene clínica, pues no tiene madre. Bueno,
Vamos a ver como introducción que la infección por Clostridium difficile es una infección del colon, el intestino grueso, que aparece exclusivamente después del uso de antimicrobianos y con la siguiente alteración de la flora normal. Es decir, cuando yo a un paciente le prescribo antibióticos, tengo el riesgo de que me desarrolle una colitis pseudomembranosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente nuestros intestinos están colonizados, tenemos una flora normal, tenemos bacterias. Es más, estas bacterias nos protegen a nosotros, generan ciertas sustancias que nos benefician a nosotros. Pero cuando esta flora normal se altera o lo barremos con antibióticos, destruimos esas bacterias, crecen bacterias oportunistas patógenas, como en este caso un Clostridium. Pudiera haber que esté en poca cantidad de Clostridium difficile en nuestros intestinos, pero no causa problemas porque la otra flora normal, las otras bacterias, lo controlan a esta bacteria. ¿Ok? Algún nutricionista pues nos dirá que las bacterias del intestino tienen que ver con nuestra memoria, con nuestro carácter, es todo un mundo con relación a las bacterias, al sistema inmunitario entérico y todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo humano. Bueno, normalmente, la mayor parte de los casos es una infección nosocomial. Bueno, según el libro se diagnostica con mayor frecuencia. Creo yo que en nuestros hospitales de Bolivia, la mayoría, están subdiagnosticados. Obviamente, digo son sospechas, porque no hay ningún estudio boliviano que diga tanta es la prevalencia de infección intrahospitalaria por estos. Por lo menos yo no lo he revisado. La consecuencia es porque se ingieren esporas del Clostridium difficile que vegetan y se multiplican y secretan toxinas que van a provocar diarrea y colitis pseudomembranosa. Ahora, con relación a esta bacteria, tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Es un bacilo, como en la forma de un bacilo, gram, porque cuando se hace la tinción gram se tiñe, es una bacteria gram positiva, es anaerobio. Esto es importante porque si yo recolecto la muestra y dejo por más de 20-30 minutos al aire ambiente con oxígeno, obviamente no voy a poder identificar a esta bacteria. Por eso es estrictamente anaerobio. Por eso se van a dar de cuenta para encontrar esta bacteria, para diagnosticar o para demostrar la bacteria, no necesitamos realmente la bacteria porque lo que vamos a identificar son sus toxinas que producen. Estos bacilos gram positivos anaerobios producen esporas. Cualquier bacteria que producen esporas, ustedes deben de pensar que son bacterias muy resistentes en cuanto a la humedad, a los antisépticos y otros sitios donde otras bacterias no pudieran crecer. ¿Okay? Estos Clostridiums normalmente forma parte de nuestra microbiota intestinal normal en un número pequeño de individuos sanos y en pacientes hospitalizados. Cuando nosotros prescribimos estos antibióticos, erradicamos esta flora saprófita. Por lo tanto, crece estos bacilos y se convierten en patógenos. Entonces, lo que va a provocar es una diarrea, una inflamación del colon, una colitis, que el mayor riesgo es de que se pueda perforar o hacer un megacolon tóxico y fallecer el paciente. Entonces, la causa de esta colitis pseudomembranosa o diarrea provocada por Clostridium es el Clostridium difficile. Es un bacilo anaerobio gram positivo. Producen esporas, que estas esporas pues son resistentes a muchos medios inhóspitos, por ejemplo,
Por eso es muy importante, antes de revisar a un paciente, de examinar y después de examinar y que le visiten sus familiares, que se laven las manos y estén con batas o barbijos, ¿no? Entonces, porque esto hace que un contacto entre pacientes y pacientes se contagien con estas esporas y desarrollen esta enfermedad. Afectan a personas internadas en hospitales, en asilos, por el antecedente además de que consumen muchos antimicrobianos. Son transportados por las heces de los enfermos, tanto sintomáticos y asintomáticos. Ustedes me dirán, ¿hay pacientes infectados asintomáticos que no desarrollan diarrea? Pues claro que sí, porque se cree que estos pacientes pueden tener no receptores o que tienen un sistema inmunológico muy sofisticado para estas bacterias, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la producción de la inmunoglobulina tipo G. Estos microorganismos están en superficies ambientales, pueden estar hasta meses, por eso es muy importante la asepsia y la antisepsia. En el personal sanitario, el contagio aumenta con la duración de la estancia hospitalaria. Ahora, esta bacteria pues crece, como habíamos dicho, cuando barre mucha flora saprófita. Entonces se han estudiado qué antibióticos predisponen a mayor infección. Los que se han descrito, y está descrito en el libro de Harrison, es la clindamicina. Ojo, nuestro paciente para la neumonía estaba recibiendo clindamicina. La ampicilina, también, la cefalosporina de tercera generación, fluorquinolonas, sobre todo en estos fármacos. ¿Y qué otros factores más intervienen? La senectud, la gravedad de la enfermedad, la cirugía gastrointestinal, empleo de termómetros rectales electrónicos, alimentación por sonda enteral y administración de antiácidos. Esto es bien discutible porque hay estudios donde salen que los pacientes que están internados y les damos ranitidina como gastroprotector, o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, lo que tú quieras, pues hay muchos estudios que el prescribir estos medicamentos predispone a un aumento de infección por el Clostridium difficile. ¿Ok? Pues obviamente eso se analizará dependiendo del contexto clínico del paciente. La infección por Clostridium adquirida en la comunidad sin antecedente de hospitalización pues es menos del 10%. Por eso es muy importante que este tipo de infección, la mayoría son en hospitales. ¿Okay? Esto es pregunta de examen o posible pregunta de examen. ¿Okay? Este Clostridium tiene 3 toxinas, ¿no? Se han identificado 3 toxinas. Primero, hay una toxina que es la toxina A. Esta toxina es como una quimiosina. Por ejemplo, acá tenemos la flora microbiana normal, la colonización por Clostridium. Eliminamos el Clostridium, proliferan los Clostridium, o sea, eliminamos la microbiota normal, proliferan los Clostridiums. Producen toxinas, sobre la toxina A, que forma como una enterotoxina y quimiotoxina, hacen que se atraen más neutrófilos y monocitos, todas las células del sistema inmunitario, rompen las barreras, es decir, los desmosomas, los paquidesmosomas y demás. Y hay otra toxina que es la toxina tipo B, que es citotóxica, porque además destruye las células. Miren cómo va destruyendo las células. Esta es la que realmente destruye, por eso es citocélula, tóxica para la célula. Y van a formar como una tipo ulceraciones. Entonces, al romper estas uniones entre los enterocitos y estas células, obviamente van a comenzar a liberar líquido, ¿no? Y que se traduce en diarrea. Estas 2 toxinas lo que hacen es glucosilar las proteínas de unión del trifosfato de guanosina y así destruye el citoesqueleto de toda la célula. ¿Okay? Por lo tanto, al suceder todo este mecanismo, se pierde la barrera de células epiteliales y se transforma en diarrea y
unas pseudomembranas, acá como unas membranitas. ¿Okay? La patogenia, pues existen tres factores principales. Primero, la exposición a los antimicrobianos, predisposición a la infección, contrae la infección por Clostridium, y si este Clostridium es toxigénica y virulenta, pues comienza a desarrollar la enfermedad. Esta es la imagen donde nos muestra el libro. Paciente hospitalizado adquiere el Clostridium. Hay otro factor de riesgo, aumento de consumo de antimicrobianos o prescripción. Continúa adquiriendo el Clostridium. Puede ser que esté asintomático o desarrolle la enfermedad. Sobre todo si consumió la cepa toxigénica. Ahora, hay por ejemplo anticuerpos, algunos pacientes tienen, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina tipo G, que esta en la mayor parte de los casos no desarrollan la enfermedad porque suelen antagonizar la toxina tipo A. ¿Sí? Existe una tercera toxina, que es una toxina binaria, que se relaciona con otro tipo de Clostridiums, pero que su función hasta ahorita no la sabemos exactamente. Bueno, una vez que la infección se da en el colon, lo que aparece, por ejemplo, si nosotros hacemos una colonoscopía y vemos todo el sigmoides, vamos a encontrar estas placas amarillo blanquecinas, ¿no? Entre 1 a 2 milímetros de diámetro. Y pues esto ya es por lo menos una colitis pseudomembranosa. Acá tenemos algunos antibióticos antimicrobianos asociados al Clostridium, ¿no? Fuertemente asociado son las fluorquinolonas y la clindamicina, cefalosporinas y penicilinas, ¿no? Los que realmente están asociados. Ocasionalmente los macrólidos y el trimetoprim y sulfamethoxazol, y rara vez asociado los aminoglucósidos, las tetraciclinas, la metro y banco. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de que el paciente está teniendo estos síntomas? El signo más importante es la diarrea. ¿Ok? Esta diarrea es acuosa o mucosa, sobre todo es acuosa. Pueden tener más de 3 veces al día. El 28% está asociado a fiebre, un 22% de dolor abdominal y casi la mitad con leucocitosis. Y la diarrea puede reaparecer después del 15 a 30% de los pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto es muy importante. Primero, criterio clínico, la diarrea, ¿ok? Que se trata de 3 evacuaciones acuosas no formadas por más de 24 horas, es decir, en 24 horas, ¿no? 3 deposiciones líquidas, por lo menos por 2 días. ¿Ok? Y luego, el segundo criterio es de detectar la toxina del Clostridium o cultivar, aunque este cultivo es muy raro, ¿no? Que hagamos en la práctica diaria. Con estos 2 criterios ya podríamos sospechar de que el paciente pueda tener una colitis pseudomembranosa por Clostridium. ¿Okay? En las formas de las colitis, pues también nos puede ayudar en un 50% haciendo colonoscopía. ¿Okay? Pero vamos a ver que cuando la enfermedad está más avanzada, ¿ok? Está contraindicada la colonoscopía. Ahorita vamos a ver eso en una diapositiva. Entonces aquí el libro de Harrison nos muestra las sensibilidades y especificidades con relación a los métodos diagnósticos. Por ejemplo, el cultivo en heces en busca del Clostridium tiene una sensibilidad de 4 cruces y una especificidad de 3 cruces. ¿Okay? Es el método más sensible, pero es muy difícil de cultivarlos. ¿Okay?
porque del hecho de tomar solo la muestra, pues tendría que ser inmediatamente a menor tiempo de exposición al oxígeno, porque sabemos que son anaerobios estrictos, y en la práctica diaria pues no la hacemos frecuentemente. Lo que sí nosotros hacemos es identificar las toxinas, la citotoxina, ¿ok? Es decir, la toxina tipo B. Ojo, esto es lo que nosotros identificamos. Tiene una sensibilidad relativa de 3 cruces y una especificidad relativa de 4 cruces. Luego hay otros mecanismos, tipos de prueba por un mecanismo de inmunoanálisis enzimático para detectar la toxina tipo A y la B. Luego tenemos el PCR del gen de la toxina B del Clostridium y la colonoscopia y sigmoidoscopia. El tratamiento, eso es muy importante. Si la colitis es leve moderada, pues damos metronidazol. Aunque en la práctica diaria lo que nosotros damos es dar vancomicina. La vancomicina, ojo, esto es pregunta de examen, no es por vía parenteral, es por vía oral. ¿Okay? Damos vancomicina por vía oral. Sabemos que la vancomicina no se absorbe en el intestino, por lo tanto va a llegar al colon y realizar su mecanismo de acción, es decir, su efecto. Luego hay otros esquemas de hacer tratamiento, pero si continúa grave el paciente y no responde a las 24-48 horas, podemos a esta vancomicina añadir metronidazol endovenoso. Y si no responde con esos dos tratamientos, ni vancomicina oral ni metronidazol intravenoso, hay algunos estudios que han reportado usar vancomicina con lavado rectal. Y pues ya estaría pensando en interconsultar al cirujano para que haga una colectomía. ¿Okay? La prevención y el tratamiento, pues obviamente es el lavado de manos, uso de guantes, eliminación de termómetros electrónicos rectales, uso de hipoclorito de sodio para la descontaminación de la sala o de los objetos del paciente, y el lavado de manos. El lavado de manos es un pilar fundamental con relación a atención a los pacientes dentro de un hospital. Entonces, resolviendo nuestra pregunta, ¿cuál es la causa de la diarrea? Una colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es el factor más importante de la diarrea? El uso de antibióticos, sobre todo la clindamicina. ¿Cuál es el tratamiento? Vancomicina por vía oral. ¿Cuál es la complicación peligrosa? El megacolon tóxico, ¿no? Y este megacolon tóxico es un tratamiento quirúrgico. Bueno, y para terminar, pues aquí tenemos un cuadro donde sale, por ejemplo, las manifestaciones clínicas por Clostridium. Tenemos la diarrea con colitis, ¿no? Una leve, lo que caracteriza es unas evacuaciones múltiples. Podemos encontrar leucocitos fecales en 50% de los casos. La hematoquesis es muy rara. Otros tratamientos, el examen físico distensión abdominal y el examen sigmoidoscópico, pues nos vamos a encontrar una colitis no específica, ¿ok? O difusa. En la colitis fulminante, cuando la diarrea es muy severa, es decir, el paciente ya está hipotenso, taquicárdico, si hacemos una gasometría arterial vamos a encontrar aumento de déficit de bases con una hiperlactatemia y demás. A mí lo que me interesa es que el paciente si está muy mal, ¿ok? Pues yo debo hacer interconsulta a cirugía para que probablemente le hagan una colectomía. Porque si no le hacen la colectomía y el paciente se encuentra mal, en estado muy crítico, el paciente va a fallecer. Y obviamente, y en la colitis fulminante está contraindicada la realización de sigmoidoscopía o colonoscopía. ¿Por qué? Por el riesgo de perforar el intestino. Okay, espero que les hayan servido y a seguir estudiando.